Bendiga a todos, vamos a leer en Juan capítulo 15, versículo 26 y 27, dice así la gloriosa palabra de Dios. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos a tocar el punto que venimos tratando de lo que es el magisterio y por consecuencia la idolatría católica romana, la cual miente a miles y miles de personas, quizá millones, diciendo que ellos tienen el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué queremos decir con el conocimiento del bien y del mal? Que ellos tienen el verdadero conocimiento del Cristo verdadero, lo cual es falso. Ellos, al tener un magisterio falso, tienen un Cristo falso. Entonces, lo que proponen, y vamos a escuchar las palabras del señor Ariza, que ellos proponen que su magisterio es un magisterio legítimo, lo cual es absolutamente falso, porque el magisterio legítimo está en las Escrituras, el cual es el magisterio apostólico. ¿Por qué? Porque Cristo mismo los constituyó. Por eso dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y maestros, pastores y maestros. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que ellos dicen, la propuesta de estos señores del catolicismo romano es que Cristo fundó. Cristo no fundó nada, ya lo dijimos muchísimas veces. El que fundó es el Padre, la roca, que es Cristo, en Sion, Jerusalén. El Padre es el que funda, es el fundador. Y Cristo es la roca fundada por el Padre, como dice en 28, en 16 de Isaías. Entonces, ya arranca el mal diciendo que Cristo vino a dejar una religión, la cual que por medio de esa religión la humanidad se puede salvar. Lo dijo el mismo cura Toro en sus locuras, en sus barbaridades, en sus herejías, en sus blasfemias, que Dios nos había dado dos regalos, que eran los curas, o el sacerdocio de los curas, y la hostia, o sea, dos ídolos, o sea, dos medios de salvación. Esas son las locuras de esta gente. O sea, Cristo lo hacen a un lado y se ponen ellos como medios de salvación, y esa es la idolatría. Entonces aquí el Señor analiza, porque la idolatría tiene que quedar claro para los católicos que no lo entienden, o alguno que no lo entienda, que la idolatría es darle los atributos que Dios en este caso se los dio a los apóstoles, el atributo de la asistencia para interpretar correctamente las profecías, para interpretar, explicar y dar a conocer al verdadero Dios, como dijo Juan. Nosotros estamos en el verdadero, por eso podemos hablar, porque nosotros tenemos la verdad. Entonces, el punto es que lo que dejó Cristo. Cristo dejó una religión, Cristo dejó curas, como dice el catolicismo romano, Cristo dejó fundada una iglesia, Cristo nunca tuvo contacto con la iglesia cuando estuvo en la tierra. Eso es lo que acá dice el señor Ariza, que Cristo le habló a la iglesia. Cristo nunca le habló a la iglesia, porque hasta que Cristo no cumpla su ministerio, y hasta que no venga el Espíritu Santo, no existía el cristianismo. Como ellos mismos dicen que María fue la primera cristiana. ¿Puede haber una locura más grande que esa? María estaba enemistada con Dios hasta que Cristo no la reconcilie. Por eso Pablo decía, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿De quién está hablando? De los apóstoles, no de la iglesia. La iglesia, por supuesto, anuncia y se apega y aprende de quién es Cristo por medio de los apóstoles, del ministerio de la reconciliación, del mensaje apostólico, de que Cristo es el Salvador del mundo. Eso es todo. Pero ellos se dan los atributos que le fueron dados a los apóstoles. Y ese es el punto y el tema que vamos a tocar, que esa es la idolatría. Darle los atributos que le fueron dados solamente al Espíritu Santo, en este caso ya, y a los apóstoles, más específicamente a los apóstoles, porque si hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ilumina. Lo que hace el Espíritu Santo con la iglesia es iluminarla con respecto a la doctrina
no es que la asiste a la iglesia para que dicte doctrina. La iglesia no tiene ninguna autoridad para dictar ninguna doctrina. La iglesia simplemente se atiene a la enseñanza y al mensaje apostólico. Lo que hace el Espíritu Santo es iluminarnos, sellarnos, darnos la luz para entender quién es Cristo por medio del mensaje apostólico. Y lo que vamos a dilucidar, digamos, es que este señor miente, por supuesto, miente como todos los católicos están en el error, están en la mentira, pero como la persona que no cree, que es incrédula, se apega más a las dudas que a las certezas, por eso ellos niegan la escritura, la niegan, ¿por qué? Porque en la escritura se encuentra el Dios verdadero, y ellos no quieren conocer al Dios verdadero, quieren conocer a un Dios falso. ¿Por qué? Porque son idólatras. Al ser idólatra, el señor aquí Ariza le da los atributos que Cristo le dio a los apóstoles de una asistencia para dictar doctrina, se lo da a los gentiles o a la iglesia. En este caso se lo da al obispado. Una cosa, lo que tenemos que entender bien y claro, que una cosa es el círculo apostólico y otra cosa es la iglesia. Son dos cosas separadas que tienen que estar unidas. Por eso Jesucristo dijo: no te ruego solamente por estos, o sea, por los apóstoles, sino por todos aquellos que van a creer en mí, o sea, la iglesia, por la palabra de ellos, de los apóstoles. Entonces, Cristo estaba orando por una unidad. ¿Por qué oraba Cristo por una unidad? Porque son dos cosas separadas. Una cosa son los apóstoles y otra cosa es la iglesia. Y dentro de la iglesia están los obispos. Los obispos son los que se atienen al mensaje apostólico, son los episcopos, los que cuidan, los que velan por el rebaño, por la enseñanza, por la salud espiritual del pueblo, o el bienestar del pueblo de Dios. Son ellos los responsables. Por eso Pablo los llamó a los episcopos allí, cuando habla en Hechos 28, en adelante, o 26 en adelante, los cita para hablarle a quién, a los episcopos, aquellos que estaban encargados en velar por el pueblo. Entonces son dos cosas separadas entre los apóstoles y los obispos. Ya lo dijimos muchas veces, la garantía está en los apóstoles, no en los obispos, que vienen a ser los que cuidan al rebaño en la iglesia, que vienen a ser pastores, evangelistas, sus maestros. Nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, somos responsables delante de Dios para predicar la sana doctrina de acuerdo a Pablo, de acuerdo a los apóstoles, después a Cristo, a los profetas, etc., de acuerdo a las escrituras. Todo el magisterio, toda la enseñanza está en las escrituras. Por eso es solo escritura. ¿Por qué? Porque no hay otra. Si usted ve venir una persona caminando y usted dice: ahí viene Juan, ahí viene Juan. Viene sola la persona, viene Juan. Pero otra persona dice: ¿cómo que viene Juan? Juan no viene solo. Sí, viene solo. A ver, demostrame que Juan viene solo. Y no lo estás viendo. Dice: sí, yo lo estoy viendo. Y entonces, Juan viene. Pero la otra persona, como es idólatra, por eso el Señor Jesucristo dijo, o Dios mismo le dijo allí al pueblo de Israel, cuando le dio los 10 mandamientos allí a Moisés: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. O sea, usted ve venir a Juan y yo estoy con otra persona y los dos decimos: ahí viene Juan. O sea, viene una persona, viene Juan. Que pongámosle la ilustración de que Juan representa a la escritura. Entonces, los dos están moviendo a Juan, porque si uno le pregunta a esta gente, se le preguntaría al mismo señor Ariza o a cualquiera de ellos, si la escritura es palabra de Dios, aunque el señor Ariza ha dicho que no cree que la Biblia sea la palabra de Dios, lo ha dicho. Hasta los mismos católicos dicen que Ariza no es ni siquiera católico, que es ateo. Él se estaba quejando el otro día de que los católicos mismos lo acusaban de que él era ateo, porque dice cada barbaridad y cada incoherencia tiene este hombre en la cabeza, tanta locura tiene en la cabeza, que dice cualquier barbaridad. O sea, él habla mucho de razonamiento y el que no razona es él. Lo que pasa es que la persona idólatra le da los atributos, o sea, razona. El idólatra razona. El punto es que le da los atributos a algo imaginario.
Por eso decimos que la idolatría es ver lo que no existe, digamos. Porque Dios mismo ha dicho que hay un solo Dios. Jesucristo mismo lo dijo allí en Juan 17, dando una introducción a lo que iba a terminar diciendo en 17:20. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un solo Dios, no hay dos dioses. El punto es que, como venimos diciendo de la ilustración, ahí viene Juan caminando hacia nosotros, y yo estoy con mi amigo o otra persona que está conmigo, y yo le digo, ahí viene Juan. Y yo le digo, ¿vos lo ves a Juan? Sí, yo lo veo a Juan. Entonces los dos vemos a Juan. Y eso es lo que sucede aquí. Uno le podría preguntar si Elisa, aunque él lo niega, ¿no? Dice, como Alarcón y Plasencia, dicen una cosa y a la siguiente dicen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque son sofistas, no son nada de esta gente. Esta gente son como los mismos católicos la acusan a él de ateo. Alarcón también, Alarcón ni pinta de católico, nada, no son ni siquiera religiosos. Porque Alarcón muchas veces se le ha preguntado si él le prendía vela a los santos y todas esas cosas, y él dice que no. Eso es porque no son ni siquiera religiosos, son sofistas. Son gente como profesionales, como se puede decir, mercenarios. Acá, cuando nosotros tuvimos nuestra guerra con Inglaterra por las Islas Malvinas, Inglaterra contrató muchos mercenarios, o sea, personas que no tienen nacionalidad, o que escapan de la justicia y dicen, bueno, anda a la guerra, te mandamos a la guerra, son profesionales son asesinos, son fríos, tienen la sangre fría. Entonces, bueno, se enfrentaron a nuestros soldados, lo cual, bueno, hubo una masacre porque estábamos teniendo una guerra con profesionales, con asesinos que no tenían bandera. Y esta gente también es igual. Esta gente no tiene bandera. Esta gente, como el pasa del señor Arcó, que se bautizó 5 o 6 veces, no tienen bandera. Esta gente solamente lucha por sus ideas, por sus locuras que tienen en la cabeza, con tal de, por eso dice la palabra que son anticristos. Lo dijo el mismo Juan, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque son anticristos. Son personas que no creen en los apóstoles, porque no han creído al mensaje apostólico, porque el mensaje apostólico tiene al verdadero Cristo. Y el mensaje de los padres de la mentira tienen un falso Cristo. Por eso ellos se abocan y se vuelcan sobre la historia, porque ellos dicen que la historia es la verdad. La historia no es la verdad. Cristo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, la suma de tu palabra es verdad, como dice el Salmo. Entonces, el punto es, ¿quién nos habla del verdadero Jesucristo para que podamos creer? Porque Jesucristo mismo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dijimos que la idolatría es darle los atributos de Dios a otro, para transformar a ese otro en otro Dios. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás dioses ajenos. O sea, el idólatra no es que reemplaza a Dios, no dice que no hay Dios. Dice que hay Dios, pero además hay dioses. Ese es el problema. Ellos no niegan, digamos, en el sentido como Satanás, así era, en el debate en el cielo. Él no negaba que Jesucristo era Dios. Pero él decía, está bien, él es Dios, pero no es el único Dios, y ahí está el punto. Es lo que dice el señor Alcohol, lo que dice toda esta gente. Está bien, la Escritura es la palabra de Dios, pero no es la única palabra de Dios. Y ahí esa es la idolatría. Me gusta porque el señor Ariza hace sus ejemplos y así como hace el ejemplo, se refuta solo, se termina refutando solo. El ejemplo de la botellita, el ejemplo de la mano, todos son cosas que lo destruyen al mismo. ¿Por qué? Porque es idólatra. Al ser idólatra tiene la mente atrapada por esa oscuridad. Entonces decimos y pusimos el ejemplo de, ahí viene Juan, entonces se habla de la sola escritura, en el sentido que hay un solo, Dios es único, por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Por eso ellos ponen la carga de la prueba y dicen, demostrar la sola escritura. Lo que tienen que demostrar son ellos. Ellos son los que tienen que demostrar. ¿Por qué? Porque los dos estamos viendo que la escritura es palabra de Dios. Aquí, bueno, un caso rarísimo de este hombre que ha dicho que
la escritura o la revelación no necesariamente es la palabra de Dios. O sea, produce una confusión. Eso es lo que tiene el sofista, que produce confusión en sus oyentes. Los confunde, cuando los confunde. Es como Copperfield, que hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. Estaba viendo un video como él hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. Y es lo que hacen ellos. Ellos hacen desaparecer la Estatua de la Libertad. El truco de Copperfield, ¿por qué? Porque era un ilusionista, Copperfield, en aquellos años, ¿no? Era ilusionista. Entonces, ¿qué hizo? Él le enfocó con una cámara la Estatua de la Libertad, que es inmensa, como hace cualquier, ni siquiera con una sábana usted la puede tapar porque es inmensa. Antes hacía con sus cortinas, hacía desaparecer cosas, pero ahora hizo desaparecer, en ese video hizo desaparecer a la Estatua de la Libertad. Y ahora, bueno, uno lo ve gracioso, pero es la astucia del engañador, del ilusionista. Esta gente es ilusionista. El señor Ariza es un ilusionista como Copperfield, que le engaña a la gente. Le hace creer que su magisterio es asistido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo Copperfield? Dice que le puso unas músicas, los entretuvo allí, y cuando la gente se distrajo un poquito, movió la cámara. Al mover la cámara, dice que había otro edificio al lado. Entonces, al moverla unos grados a la cámara, hizo que desaparezca la Estatua de la Libertad. Claro, puso una cortina. Puso una cortina y giró la cámara unos grados. Entonces la cámara se puso delante del edificio y detrás quedó la Estatua de la Libertad. Entonces cuando abre la cámara de vuelta, la estatua no estaba más. Claro, porque había girado la cámara. Y bueno, la gente asombrada, y bueno, se hizo multimillonario el hombre, por girar unos grados la cámara. Entonces, eso es lo que hace esta gente. Son ilusionistas, venden cosas que no existen. Lo dijimos muchas veces, señor Alarcón, vende cosas que no existen. O sea que vende autos, casas, todo tipo de bienes, todo por fotografía, digamos. Cómpreme, y cuando usted va al lugar donde le vendió la casa, resulta que hay un edificio de 25 pisos. Esa casa no existe. Y lo quiere ubicar al señor Alarcón, y desapareció el señor Alarcón. El señor Ariza, cuando el católico despierta, el señor Ariza ya está lejos, ya no lo pueden agarrar más. Estos son estos sofistas, estos engañadores, estos mentirosos, que dicen que los atributos que le fueron dados a los apóstoles le fueron dados a los obispos gentiles. Y más a estos lobos rapaces, porque están los obispos de la iglesia, los verdaderos, que predican el evangelio de Jesucristo, o sea, los predicadores, pastores, maestros, evangelistas, etc. Esos son los obispos verdaderos que predican el evangelio que predicó Pablo. Pablo mismo dijo allí en Romanos 2 que el hombre iba a ser juzgado de acuerdo a su evangelio. Entonces, dijimos lo de la ilustración de Juan. Ahí viene Juan. Si uno le pregunta a un católico honesto o cualquier católico si cree que la Biblia es palabra de Dios, le va a decir que sí. Entonces, listo, se solucionó el problema. ¿Por qué? Porque no existe otro como la palabra de Dios, porque tendría que tener los mismos atributos de la palabra de Dios. Eso ya lo vamos a ver en otro video, los atributos de la palabra de Dios. Entonces, ahí viene Juan, que representa la Escritura. Y en la Escritura está contenido el Dios verdadero. Por eso dijo Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Nosotros, ¿cómo hacemos para tener vida eterna? Conociendo al Dios verdadero por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el que da testimonio de que Dios existe. Entonces, decimos, ahí viene Juan, pero la otra persona que está al lado mío, por eso el Señor dijo, no te harás imagen. La otra persona que está al lado mío me dice, no viene Juan solo. Yo digo, ¿cómo? Si vos me decís que estás viendo a Juan, yo estoy viendo a Juan, pero yo estoy viendo solamente a Juan. Pero otra persona me dice, no, Juan no viene solo. ¿Cómo que no viene solo? No, viene acompañado, ¿no ves que ahí viene Pedro? Pongámosle, por poner un nombre. Pero yo no veo a Pedro, hablando en términos normales, ¿no? Como que yo estoy viendo solamente a Juan. Lo que pasa es que el punto, que la persona que está conmigo se está imaginando que viene Pedro. Pero Pedro no viene, no hay nada. Eso es la idolatría, creer que Juan viene con Pedro, pero Pedro no existe. El Pedro se lo inventó la persona que está conmigo en su imaginación.
Entonces le da a Pedro los atributos de Juan, o sea que Juan es una persona, entonces Pedro también es una persona. El punto es que Pedro no existe, ese es el punto. ¿Por qué no existe? Porque no tiene los atributos de Juan. ¿Qué tiene Juan? Juan tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Y Pedro no tiene nada, es aire, no existe. Entonces, la persona que está conmigo, pero que se entiende, es bastante sencillo el ejemplo, pero la persona que está conmigo, como tiene imaginación, y es lo que es la idolatría, la imaginación, creer que hay otro igual, que hay otro que tiene espíritu, alma y cuerpo al lado de Juan, pero en realidad no hay nada ahí. Eso está solamente en la imaginación de mi amigo, el que está al lado mío, o el idólatra. Eso es lo que es lo que se puede decir la sola escritura. Entender lo que es la sola escritura, o entender lo que es Dios, que hay un único Dios, no hay dos dioses. ¿Cuál es la propuesta de Satanás? Es que hay más de un Dios. Es lo que le dijo a Eva. No vas a morir, porque el día que vos comas, vas a conocer el bien y el mal. Sabe Dios que el día que vos comas vas a saber lo que está bien y lo que está mal, siendo como Dios. Y ese es el punto. O sea que cuando una persona sabe lo que está bien y lo que está mal, es otro Dios. Porque el único que sabe lo que está bien y lo que está mal es Dios. El único. Nosotros somos criaturas que dependemos absolutamente de Dios. Nadie tiene ese atributo de saber lo que está bien y lo que está mal en el sentido de Dios, de esa perfección. Entonces eso es lo que propone esta gente, que su magisterio puede decir lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque le da los atributos que tenían los apóstoles. Ese atributo lo tenían los apóstoles, lo dijo Juan: el que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. Y ellos podían decir lo que eran falsos maestros y verdaderos maestros. Ellos lo podían decir. Nosotros tenemos la verdad. Dijo Juan, lo dijo Pablo, lo dijo Pedro. Nosotros, o sea, ¿quién? Los apóstoles. Lo dicen 2:15 de 2 Tesalonicenses, por la doctrina, la tradición, la instrucción, la enseñanza que oíste de nosotros, sea por palabra o por carta, eso tienen que obedecer. Entonces ellos tenían toda la autoridad para decir que ellos tenían la verdad. Una vez que mueren ellos, nadie tiene esos atributos. ¿Por qué? Porque se los dio Jesucristo, y este es el punto. Porque el Señor Ariza, ahora lo vamos a escuchar, él dice que esos atributos Jesucristo se los dio a la iglesia. ¿Cómo se los va a dar si nunca Jesús tuvo contacto con la iglesia? Esa promesa es para los apóstoles, no es para la iglesia. La iglesia simplemente se atiene y es fruto y es consecuencia del mensaje apostólico. Nosotros somos gentiles, somos el paganismo. Nosotros somos los que hemos creído en Cristo. Por eso Jesucristo dijo allí en 4:22 que la salvación venía de los judíos. Y dicen bien, dijo, la salvación viene de los judíos, no de los gentiles. La salvación, Jesús era judío, los profetas eran judíos, los apóstoles eran judíos, el pueblo escogido, el pueblo judío. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para cambiar nada. Nosotros simplemente tomamos, por eso la iglesia verdadera es solo escritura. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Juan viene solo, no viene acompañado. ¿Por qué? Porque si tendría compañía tendría que ser otro Dios. Y eso es lo que propone Satanás. El catolicismo se erige o se autoproclama como otro Dios, como otro Salvador, como otro ente que tiene los mismos atributos de Dios, la capacidad de salvar y de perdonar pecados. Entonces vamos a ver un poquito lo que dice este caballero. Le trataba de explicar esto, hermanos, miren, es la manera de no caer en una falacia. El camino y el razonamiento. O sea, lo que él dice, no hay manera para caer en falacia, sino que hay que atenerse al magisterio romano. Dijimos que la verdad está en los apóstoles. Ellos tienen la verdad. ¿Por qué? Porque son testigos. O fueron testigos, dejaron por escrito su testimonio. Le dijimos a un testigo, si usted es testigo de algo, usted es testigo de cualquier evento, usted
le hacen, lo entrevistan y usted tranquilamente usted puede decir, yo tengo la verdad. ¿Por qué tengo la verdad? Porque lo vi. Yo tengo la verdad. Y como se dice en los juicios, es decir la verdad y absolutamente toda la verdad delante de Dios. Si una persona tiene un testimonio, tiene la verdad. Y eso es lo que tenían los apóstoles, la verdad. ¿Quiénes tienen la verdad? Los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron a Cristo. Por eso Juan dice, nosotros palpamos, nosotros contemplamos, nosotros vimos. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros sabemos que aquel que estuvo en el monte y se transfiguró es el Hijo de Dios. Pedro mismo lo vio. Santiago, Juan, Pablo. Ellos lo vieron. Ellos pueden testificar. Aparte de ello, o sea, muchos vieron a Cristo, pero no todos creían en Cristo, ni sabían que Él era el Hijo de Dios, o no creían en el Hijo de Dios. Y los que tienen el testimonio fueron autorizados para hablar y dictar doctrina, porque el que los oye a ustedes, a mí me oye, dijo el Señor Jesucristo. O sea, ellos tienen toda la autoridad, fuera de ellos no hay nadie. ¿Por qué? Porque Cristo se fue. Se terminó todo, no hay más nombramiento. Una vez que mueren los apóstoles, son ellos los testigos. Es como un testigo, dijimos lo del testigo, siempre es el testigo. La palabra clave es el testigo. Lo que hace el Señor Ariza es darle ese testimonio a sus padres de la mentira, o a sus concilios, o a su religión, o a sus curas, o a sus papas. Lo dijo hoy el mismo señor Alarcón. A los papas los eligen los hombres, no los elige el Espíritu Santo. Si los eligen los hombres, es ilegítimo. Es una jerarquía ilegítima. Aparte, Cristo nunca dejó ningún papa, ni dejó jerarquía, ni puso a Pedro primero. Jesús, porque Juan y el hermano, vino la madre y le dijo a Jesús, quiero que pongas a uno de mis hijos a la derecha y otro a tu izquierda cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo dijo, no es mío darlo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús no dejó ningún papa, ni dejó ninguno primero, segundo, tercero. Jesucristo mismo refuta lo que es el papismo, lo que son las jerarquías, porque él dijo, el que quiera ser el más grande será el más chico. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay jerarquías. Entonces, porque la verdadera iglesia de Jesucristo es así, el más grande es como todos, somos todos iguales, pero a la vez tiene sus dones, su gracia, pero a la vez sirve a todos. Porque si uno a ese que es, pongámosle el pastor o un líder, y le dice, por favor, no me ilustras los zapatos, y viene y le ilustra los zapatos. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Jesucristo no hay jerarquías. Porque Jesucristo lo dijo, el que quiera ser el primero será el último. Está bien, vos podés, porque hay dones de gobierno, como dice también el apóstol Pablo. Hay hermanos que tienen la capacidad de gobernar, de mandar, de dar órdenes en el amor de Cristo y encauzar bien las cosas, porque tienen una capacidad especial, un don especial. Pero si uno le dice, haceme mate o haceme un café, va y lo hace. ¿Por qué? Porque no hay jerarquías. Usted vaya a decirle a un rey, a un presidente, vaya, ilústreme los zapatos, que me parece que le falta un poco de brillo, pero lo mandan a la cárcel. En algunos lugares lo mandan a fusilar. Vayamos a los extremos. ¿Por qué? Porque son jerarquías, porque Jesucristo mismo lo dijo allí en Lucas, en Mateo, que no va a ser así en la iglesia, no va a haber jerarquías en la iglesia. Ustedes ven que los reyes, los gobernadores y el pueblo lo llama bienhechor, etc. O sea, está hablando de jerarquía, de gobierno, de estatus, de posiciones. Y él dijo, no va a ser así entre ustedes. Es todo lo que hace el catolicismo romano, es todo lo contrario que enseñó Cristo. No tienen escapatoria. Y este hombre dice que no hay escapatoria ante la lógica católica. Este hombre, no sé, si se le examina... No quiero decir, pero las cosas que dice son unas cosas tan... que hasta un niño se reiría de las cosas que dice. Él se ríe tanto, es como el tonto que se ríe de lo que no entiende. Entonces vamos a escuchar un poco más de lo que dice este señor. Es el que plantea la Iglesia Católica, ¿no? Creer que Cristo ha resucitado entre los muertos, desde la perspectiva de que los documentos son fiables históricamente. Luego, creo lo que me predica Cristo. Cristo instituye una iglesia para que yo conozca la revelación. Cristo instituye una iglesia, es lo que dice, ya arranco mal.
Cristo vino a dar, porque Cristo hasta lo tuvieron que entregar, lo tuvo que entregar Judas, porque Cristo, digamos, delante de los hombres no era nadie, digamos, no tenía ninguna posición, él no vino a instituir una iglesia o una religión o fundar una iglesia como dicen ellos. Él era la fundación, Cristo era la fundación, no vino a fundar, Él era la fundación, la roca de fundación, la piedra estable, la piedra inconmovible, la piedra probada, la piedra angular, era Él. Él no vino a poner a Pedro, porque lo que dicen ellos es que Cristo vino a poner a Pedro, nada que ver. Cristo vino a cumplir la ley, a hacer la voluntad del Padre, a dar la vida por todos los hombres, morir, estar 3 días en el Hades, resucitar y sentarse a la diestra del Padre. No vino a poner a Pedro como roca. Primeramente porque Pedro se iba a morir dentro de unos años. ¿De qué iba a servir poner? Es como hacer una casa sin cimiento. Tenía una casa sin cimiento. No, ese era Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era barro. Al ser barro no puede ser cimiento. Pedro estaba frente a la roca. Por eso le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él vio a la roca inconmovible, a la roca indestructible, a la roca a la cual la muerte no lo iba a poder vencer. Cuando habla de allí, de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, está hablando de Cristo, no de la iglesia. Y ya vamos a hacer un video de eso, de que la iglesia no es que va... Si la iglesia casi desaparece en el Imperio Romano. Si fuera así como dicen ellos, la iglesia... Es porque ellos lo ven como un reino, lo ven como algo político. La iglesia es consecuencia de haber creído en Cristo, nada más. Esa es la iglesia, el pueblo de Dios. El pueblo que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que ha sido redimido, que ha sido sellado, salvado, justificado. Lavado, limpio. Ese es el pueblo de Dios. No somos una institución política, no somos una institución de hombres con jerarquías. Nosotros somos los salvados, los justificados, los santificados, los sellados, los apartados para Dios. Somos el pueblo de Dios, no somos una institución política como dice este señor. Entonces todo absolutamente falso lo que dice este caballero. Aunque da pena porque él se ríe de cosas que no sabe ni entiende. Es una pobre alma errante que se apoya en gente que no, desconocidos. Los padres de la mentira son gente que Dios no los conoce. Si los obispos, las personas que predican la palabra de Dios, tienen que atenerse totalmente al ministerio apostólico y a los profetas y a Cristo mismo, las enseñanzas de Cristo en el sentido de que Cristo dejó enseñanzas. Cristo le habló a su pueblo, habló de la ley, profundizó la ley, dejó algunas cosas para la iglesia, dejó cosas sobre su identidad, de quién era él. A eso nosotros nos atenemos, no a un magisterio que no es legítimo, porque volvemos a repetir lo que dijo el señor Alarcón, que los papas no lo elige el Espíritu Santo, sino los hombres, y él lo afirma y lo reafirma, pero no le da la cabeza. Que si lo eligen los hombres es ilegítimo. No le da, no le llega agua al tanque a este señor. Y repite las mismas atrocidades burradas una tras otra. Uno dice, bueno, capaz que se recapacitó, lo pensó, porque decir que a los papas los eligen los hombres, tiene que recapacitar y pensar, pero si lo eligen los hombres quiere decir que no lo eligió Dios, y si no lo eligió Dios es ilegítimo. Tiene que razonar. Es lo mismo que hace este señor que escribió libros sobre el papado, libros sobre la tradición. ¿No se ponen a pensar que está todo mal eso? Eso me llama la atención a mí. Pero el punto es que son idólatras. Ese es el punto, que son idólatras. Que le dan los atributos que son para, en este caso, para los apóstoles, se lo dan a su magisterio. Al dárselo a su magisterio, están haciendo a su magisterio infalible, por supuesto. Infalible en el sentido de que, lo dijo Pablo, si algunos enseñan otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, diciendo que el evangelio que había predicado Pablo era infalible, o sea, era la verdad, era veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces quieren poner ese atributo que había en los apóstoles,
que en cuestión de doctrina no se equivocaban. ¿Por qué? Porque simplemente testificaban lo que habían visto, oído, palpado y contemplado. No hay falla, no hay falla. Si uno testifica lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha palpado, lo que ha contemplado, no hay falla en mi testimonio. ¿Por qué? Porque yo simplemente cuento lo que vi, nada más. Entonces no hay falla en mi testimonio. Y eso es lo que pasaba con los apóstoles. No había falla en su testimonio. Aunque vemos que Pedro se equivocó muchas veces, aún Pedro mismo dice que las palabras o las enseñanzas de Pablo eran algunas muy difíciles de entender. En cuanto a doctrina, el maestro era Pablo. Él es el maestro para la iglesia. Por eso él dijo, yo fui puesto como maestro, predicador y apóstol, perito arquitecto. A mí se me dieron los planos, dijo Pablo. Yo tengo los planos. No, Pedro no tenía los planos. El que tenía los planos para la iglesia era Pablo, no Pedro. Entonces ya arranca el mal, porque ellos ponen a Pedro como el que tiene los planos. O sea, le dan los atributos a otra persona. Eso es lo que hace el idólatra. Por eso el Señor le dijo allí en el monte, no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás imagen. O sea, eso quiere decir que se le quitan los atributos a una persona y se los dan a otra. Hablamos el señor Alarcón, él dice que le da a los hombres los atributos que solamente le corresponden a Dios, que es nombrar un obispo o nombrar un apóstol, en este caso, porque ellos dicen que los papas son apóstoles. Y si los papas los eligen los hombres, ¿apóstoles de qué? Porque él dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y maestros. Entonces el que los constituye es Cristo, no los hombres. Y si lo constituyen los hombres es ilegítimo. Ya lo dije millones de veces. Si a mí los vecinos se reúnen y me eligen como presidente de la Argentina, eso vive en nuestra locura nomás. No soy presidente. Para los vecinos, para mí yo soy presidente. Es lo mismo con los católicos. Para ellos el Papa es un apóstol, su magisterio es verdadero. Pero eso es donde vive, en su idolatría, vive en su imaginación, vive en su locura. Eso es el catolicismo romano. Lo que dice el señor Ariza solamente vive en su mente. Eso no existe. No existe tener un magisterio que tiene los atributos que tenían los apóstoles. Eso le fue dado a los apóstoles. Por eso, vamos a escuchar un poquito más. Para que conozca a Cristo, para que conozca la palabra de Dios por medio de esa iglesia. La revelación especial, ¿no? Y la iglesia asistida por el Espíritu Santo, palabras históricas. Ahí está. Creo lo que me predica Cristo. Cristo instituye una iglesia para que yo conozca la revelación, para que conozca a Cristo, para que conozca la palabra de Dios. Dice, Cristo establece o instituye la iglesia. No, lo que constituye Cristo son los apóstoles. Por eso él dijo que iba, como leímos acá, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, ¿qué nos dejó Cristo? Nos dejó el Espíritu Santo y a los apóstoles. La iglesia es consecuencia de eso, nada más. Cristo no dejó la iglesia, porque cuando Cristo se fue todavía la iglesia no existía el cristianismo, se puede decir, porque hasta que no venga el Espíritu Santo sellando a los 120 no existía la iglesia, se puede decir, porque el Espíritu Santo es el sello de la salvación, es lo que nos sella como iglesia. Entonces, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. No solamente que quedaban los apóstoles, sino que quedaba, por eso el Señor dijo que el sucesor de Jesucristo no es Pedro, es el Espíritu Santo. Porque él dijo, cuando yo me vaya, va a haber un sucesor, digamos, va a haber alguien que me suceda. Pero no es Pedro, nunca Jesucristo dijo que era Pedro. Porque Pedro se iba a morir a los 10, 20, 30 años después. Tenía que enviar a alguien como él, o sea, el Espíritu Santo, con sus mismos atributos, con su misma sustancia, digamos, con su misma esencia de Dios. Entonces, les enviaré el Espíritu Santo, les enviaré otro Paracleto, otro Consolador, otro abogado, otro protector, otro compañero, otro Padre, igual a mí, en el sentido de que el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu, por eso dice el Espíritu de verdad. En él no hay falla. ¿Por qué? Porque es Dios. Lo dice en Juan también, 5:6.
Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, lo que hay que dejar en claro es que Jesucristo nunca tuvo contacto con la iglesia. Porque el Señor dice, esa es la mentira que quiere meter. Que Jesucristo estuvo con la iglesia y le dio los atributos a la iglesia. Jesucristo nunca le dio los atributos a la iglesia. La iglesia es el fin de la obra, digamos. Para que la iglesia llegue a buen término y tenga... es por medio de los apóstoles. O sea, la iglesia llega a los pies de Cristo por medio del mensaje apostólico, porque lo dijo el mismo Señor, lo dice en Mateo 28. Dice, por tanto id, 28:19 dice, por tanto id y así discípulo a todas las naciones. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Si la iglesia no existía todavía. Mientras Cristo estuvo en la tierra, con sus pies en la tierra, porque después de la resurrección tuvo 40 días más con los discípulos, que es en este caso que ya Cristo había resucitado. Pero hasta que no venga el Espíritu Santo no existía el cristianismo. A los apóstoles, porque lo dice en el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ya estaban los 11, ya Judas no estaba. Entonces, ¿con quién habló Cristo? Habló con su magisterio, habló con sus apóstoles, no habló con la iglesia. Porque, como dice Pablo, como dice Pedro, como dice Juan, que va a haber falsos maestros, falsos profetas, que van a enseñar herejías, que van a enseñar cosas perversas, como dice Pablo allí en Hechos, hablando a los obispos de Efeso. Entonces, los obispos no hay ninguna garantía. En la iglesia no hay ninguna garantía. De verdad, la iglesia protege la verdad, pero no es la verdad. La iglesia no es la verdad, la iglesia es la consecuencia de haber creído en Cristo. La verdad está en los apóstoles, la verdad está en los profetas, la verdad está en Cristo, la verdad está en Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En ello está la verdad. En ello está, si hablamos de escritura, en la palabra inspirada por Dios. Allí está la verdad. Esa es la verdad. Está en los apóstoles en este caso. Entonces, Jesús llama a los 11, están los 11, y le dice, y hace discípulo a todas las naciones. O sea, es una palabra, no sé qué habrá cruzado por la cabeza de los apóstoles. Jesucristo mismo le dice, y hace discípulo a todas las naciones. No había teléfono, no había internet, no había auto, no había aviones, no había helicóptero, no había bicicleta, había burro y caballo. ¿Cómo vamos a hacer? Dice. Así discípulo a todas las naciones. Y no solamente de este tiempo, sino hasta el fin. Aparte, Jesucristo le dijo, yo voy a estar con usted hasta el fin. Dice, por tanto, y hace discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. La promesa del Señor es para los apóstoles, que Él iba a estar con lo que ellos enseñen hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Si ellos se murieron hace 2000 años, como por medio de las Escrituras, porque ellos dejaron sus escritos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta el alma, hasta partir los tuétanos, el alma, el espíritu, y discierne los pensamientos del corazón, desnudando todas las cosas, por medio de su palabra, porque su palabra es viva, porque su palabra es eficaz, por medio de su palabra. Por eso este Señor niega la Escritura, porque allí está la palabra que transforma las almas, la palabra que le da vida al alma muerta en delitos y en pecados, la palabra que es viva, que es eficaz, que la palabra que trabaja, que la palabra que no está muerta, sino que está viva, es esa palabra que va a estar con los apóstoles hasta el fin, hasta que ellos se murieran, y no solamente, sino que después, por medio de las Escrituras, nosotros vamos a conocer al Dios verdadero, porque ¿cómo vamos a conocer al Dios verdadero si ellos están muertos? Por medio de las Escrituras. El señor Alarcón dijo una vez que a él no le importaba que desaparezca la Biblia. Miren las locuras que dice este hombre, ¿no? Yo no me pierdo el juicio cuando se los juzgue a estos señores.
No me lo pierdo. A menos que se arrepientan y crean en el Dios verdadero, que es el deseo del corazón de todo cristiano. Pero le hacen tanto daño a las almas, enseñando todas estas barbaridades, todas estas locuras, estas blasfemias. Pues lo dijo el Señor. El Señor algo tiene un desprecio tan grande por Dios, que ha dicho que a él no le importaba que desaparezca la Biblia, porque le quedaba a la iglesia. ¿Qué te va a enseñar la iglesia? Hablar con muñecos, peinar pelucas, creer que existe un purgatorio, que el agua limpia pecado, que los curas corruptos pueden perdonar pecado con esas manos corruptas y sucias por el pecado, que ellos pueden perdonar pecado. Todo eso va a enseñar su secta romana. O sea, es el deseo de él que desaparezca la Biblia. Lo ha dicho él con su propia palabra, no estoy hablando. Lo ha dicho él. No me importa si no hay Biblia en el mundo. Yo tengo la iglesia. ¿Por qué? Porque son idólatras. Simplemente por eso. Porque ellos creen que los atributos que le fueron dados a los apóstoles se los dio a los paganos, y en este caso a la iglesia católica. ¿En qué momento Dios les da el permiso para que ellos tengan autoridad para dictar doctrina? Los que tenían permiso para dictar doctrina eran los apóstoles. Los apóstoles están muertos y los apóstoles dejaron sus escritos. Eso es todo, no hay más nada. Fuera de ellos, fuera de la botella no hay agua. Lo dijo el mismo señor Ariza. Él pone sus ejemplos y se refuta con sus propios ejemplos. No le da. Por medio de esa iglesia, la revelación. O sea que dice, por medio de esa iglesia. La iglesia es el fin. La iglesia es la consecuencia. La iglesia es la consecuencia de haber creído en Cristo. Por eso el Señor dijo, no te ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea que el medio de salvación es por creer en el mensaje apostólico, en Jesucristo, que es el medio a la vez que nos lleva al Padre. Que nosotros podamos conocer al Dios verdadero por medio del mensaje apostólico. ¿Por qué? Porque ellos son los testigos. Si hay un juicio y nosotros, el juez, todos quieren llegar a la verdad, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde apelan? A los testigos. La única manera de llegar a la verdad es por medio de los testigos. En este caso los testigos son los apóstoles. Fuera de ellos no hay testigos. Es como que 3 personas vieron un evento y todos dependen de lo que digan esas 3 personas. Fuera de ellos no hay nada. Y lo que hace el Señor aquí Ariza es decir que hay más personas aparte. ¿Por qué dice que hay más personas aparte de esas 3 personas? Porque no le cree a estas 3 personas. ¿Por qué el señor Ariza dice que hay otro magisterio aparte del magisterio? Porque no le cree al magisterio, no le cree a los apóstoles. ¿Por qué no le cree a los apóstoles? Porque no quiere creer en el Dios verdadero. Porque los apóstoles predicaron, enseñaron, proclamaron, anunciaron al Dios verdadero, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él no quiere creer en el Hijo de Dios. Quiere creer en un yeso. Quiere creer en un falso Dios. Quiere creer en un Dios que vive en su imaginación, en su ateísmo. Porque él mismo lo ha dicho, no creo que las escrituras esté la revelación de Dios, o sea, la palabra de Dios. No la cree porque son sofistas. Al ser sofista, el sofista tiene la característica de que todo lo pone en duda, cuestiona todo. Para él no existe la verdad absoluta. Existen verdades, pero no la verdad absoluta, porque es el mismo espíritu de Satanás. Son anticristos. Así es el diablo. Por eso, cuando hubo ese debate en el cielo, quien luchó contra Lucifer, o Lucero, el portador de luz, fue el arcángel Miguel, que significa ¿quién como Dios? O sea que el cuestionamiento y el tema del debate en el cielo era ¿quién como Dios? Sería el título del debate. Y perdió Satanás, porque se encontró que Satanás no tiene los mismos atributos que Cristo. Al no tener los mismos atributos que Cristo, perdió el debate y fue echado del cielo. Es lo mismo que sucede con la sola Escritura. ¿Quién como la Escritura? Es lo mismo. Y Satanás dice, no, está bien, la Escritura es la autoridad, pero no es la única autoridad. Entonces se produce el debate. Entonces, pongamos los atributos de la Escritura, a ver si alguien tiene los atributos de la Escritura. Si nadie tiene los atributos de la Escritura, quiere decir que la Escritura está sola,
que es sola escritura. Y es lo mismo que sucedió en el cielo. Está bien. Ahora veamos quién tiene los atributos de Cristo. Por eso el arcángel Miguel significa ¿quién como Dios? Entonces, en ese juicio, en ese debate, Cristo es omnipresente. Cristo es omnisciente. Cristo es todopoderoso, omnipotente. ¿Quién tiene sus atributos? Nadie. Satanás se habrá esforzado. Es el omnipotente, omnisciente, pero nunca lo logró. Por eso perdió el debate Satanás. Y es lo mismo con esta gente. Pierden el debate. Todos los días pierden el debate. Pero como son necios, por eso hubo una lucha en el cielo. Hubo una guerra, porque Satanás perdió el debate. Pero lo tuvieron que echar a patadas. Lo tuvieron que echar con una guerra. Se produjo una guerra cósmica. ¿Por qué? Porque Satanás, aún perdiendo el debate, porque él no pudo ser omnipresente, omnisciente, y todos los atributos que tiene Dios, al perder se rebeló, y es lo mismo que pasa con esta gente. Esta gente, si se le pregunta si su magisterio tiene los mismos atributos que el magisterio de Cristo, no los tiene. ¿Por qué? Porque si se le pregunta, ¿la doctrina de Pablo era correcta o incorrecta? Era correcta. ¿Tenía falla o no tenía falla? Y si uno le pregunta al magisterio de ellos si tiene falla, ellos en su necedad, en su locura, dicen que no tiene falla, y es nada que ver. Porque en sus doctrinas están todas las atrocidades que se pueda usted imaginar. Las locuras más grandes. Que María es la Madre de Dios, que existe un purgatorio, que el agua limpia pecados, que existe un rosario, que salva, que la hostia es el cuerpo de Cristo, que María es la esposa del Espíritu Santo, y todas esas locuras que tiene. Como eso, con que tenga un error ya no se puede comparar al magisterio de Cristo, que es impecable. Por eso Pablo dijo, y lo dijo con toda autoridad, quien enseña otra cosa, enseña un evangelio diferente. Entonces esta gente pierde los debates, pero se resiste, al igual que Satanás, a irse del lugar. Digamos, se resiste. Entonces hay una guerra espiritual, una guerra ideológica, una guerra doctrinal. Entonces ya arranca mal diciendo que el medio es la iglesia es el fin, el medio es el mensaje, y en este caso el mensaje apostólico, porque los que quedaron para testificar son el Espíritu Santo y los apóstoles, no la iglesia es consecuencia de todo eso. Especial, ¿no? La iglesia asistida por el Espíritu Santo, palabras históricas de Cristo. O sea, ahí está, la iglesia asistida por el Espíritu Santo. Vamos a escuchar otra. Cristo instituye una iglesia para que yo conozca la revelación, para que conozca a Cristo, para que conozca la palabra de Dios. Dice que Cristo instituye una iglesia para que conozcan la revelación. La revelación no está en la iglesia, la revelación está en los apóstoles. Porque a ellos Cristo se les reveló, a los apóstoles. La revelación, o sea, vieron algo que los otros no vieron. ¿Qué vieron ellos? A Cristo. Y al ver a Cristo, vieron la roca, vieron al Hijo de Dios. Entonces, ¿a quién se les reveló? La iglesia es consecuencia de esa revelación, ¿no? No tiene la revelación. La iglesia es consecuencia de lo que se les reveló a los apóstoles. Él dice que Cristo instituyó una iglesia que tiene la revelación. Nosotros, si tenemos lo que tenemos nosotros, es la revelación de los apóstoles, las cuales hemos creído, porque Cristo vino y dice que dio testimonio, como dice en Juan 3:30-31. Él vino y dio testimonio de que Dios existe, porque están los hombres en la tierra y dicen, pero está bien,
comemos, dormimos, trabajamos, nos morimos, no existe Dios. Pero Cristo desciende del cielo para dar testimonio de que Dios existe. Y lo dice Juan el Bautista. Su testimonio es verdadero. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todo. Por eso la escritura es sola. ¿Por qué? Porque la escritura viene del cielo. ¿Quién habló? Dios. ¿Dios dónde está? En el cielo. Por eso la escritura es sola. Porque es celestial. La escritura es la parte, digamos, visible de algo invisible. Yo digo unas palabras, pero eso es algo invisible, es algo abstracto que quedó. Pero si una persona va y copia, o yo mismo voy y copio lo que dije, eso se transforma en algo visible, en algo que queda, en un testimonio que yo puedo leer. Y eso es lo que sucede con la palabra de Dios. O sea, las escrituras son la palabra de Dios que se transformaron en la escritura para que nosotros la podamos entender, porque Dios habló miles de años atrás, pero nadie lo sabe. Si alguien habla una palabra del otro lado del mundo, a menos que lo escriban, y yo lo pueda leer, yo no sé lo que dijo esa persona del otro lado del mundo. Es lo mismo que sucede con Dios. Dios habló, dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios habló muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. O sea que Dios tenía un medio para comunicarse con los hombres que eran los profetas, y los profetas escribieron. ¿Cómo yo hago para enterarme de quién iba a venir? ¿Cómo iba a vivir? ¿Iba a morir? ¿Iba a resucitar? ¿Iba a dejar a sus apóstoles? Etcétera. ¿Cómo yo me iba a enterar? Por medio de escritos. Por eso, esa es la palabra de Dios, la escritura. La escritura. Entonces, el que viene de arriba es sobre todos. Él es el que es de la tierra, es terrenal. Y cosas terrenales habla. Por eso, un magisterio terrenal, como lo dice el mismo señor Aragón, si los papas los eligen los hombres, es algo terrenal. Y cosas terrenales habla. Entonces, eso no me puede dar vida, porque lo que me da vida a mí es la palabra de Dios. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Es sobre todo. Por eso la escritura está sola. Porque es sobre todo. La palabra que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, Cristo. O sea, Cristo viene del cielo, no viene de María, simplemente pasó por María. Cristo viene del cielo, Cristo viene completo, ya lo dijimos. Si usted dice, yo voy a un lugar, no es que usted va primero su alma y después llega usted, o va primero su cuerpo y al rato cae su alma, no. Usted va completo, espíritu, alma y cuerpo, dice, yo fui a tal lugar, yo fui a la plaza. ¿Quién fue? ¿Fue usted? ¿Fue completo o fue su alma primero? ¿O fue su cuerpo primero y al rato cae su espíritu, etcétera? No, fue completo. Cuando dice que Cristo vino Cristo ya encarnado desde el cielo. Porque Él dice que Él se hizo carne, Él vino completo del cielo. Lo que vio y oyó, esto testifica. ¿Quién? Cristo. Porque si María le hubiera dado algo, Dios tendría algo de la creación y no sería Dios. O sea, el Cristo católico es una especie de mitad hombre y mitad Dios. Eso es un monstruo, es un Dios mitológico. No es el verdadero Cristo el católico. Por eso no puede salvar. Por eso el católico no tiene salvación. Porque tiene un Cristo falso. Es como que usted tiene $2 millones y lo revisan. Pero señor, estos $2 millones son todos falsos. Todos son todos billetes falsos. Usted creía que era rico y sin embargo es tan pobre como siempre. ¿Por qué? Porque sus billetes son falsos. Si usted tiene un Dios falso, no tiene salvación, porque ese no lo puede salvar, es un Dios de papel, no existe. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. O sea, ese Dios vive en la imaginación. Si yo me creo un Dios en mi imaginación que me puede salvar, no me puede salvar. ¿Por qué? Porque el que me salva es el Dios verdadero. Aquel que profetizaron los profetas, que vino hace 2000 años, murió y resucitó y está a la diestra del Padre, y que ahora testifican los apóstoles. En ese Dios sí tengo salvación. Pero ese Dios está solamente en las Escrituras, no está fuera de las Escrituras.
Lo dijo el mismo señor Ariza. Fuera de la botella no hay agua. Porque él decía que dentro de la botella estaba la palabra de Dios. Y la botella podemos decir que es la escritura, o sea, lo que contiene la palabra de Dios. La escritura es lo que contiene la palabra de Dios en el sentido de que la palabra de Dios se puede hacer visible, que yo la puedo leer, lo que Dios dijo. Un escritor, cualquier escritor, nunca sería famoso si no hubiera escrito lo que pensaba, lo que hablaba. Tenía que escribirlo para que el mundo se entere lo que él pensaba, o su obra. ¿Quién se va a enterar de las obras de los grandes escritores? Nadie, si no la escribía. Se iba a ir a la tumba y nadie lo iba a conocer. Porque fue conocido por medio de las escrituras, porque algo que era invisible, abstracto, algo que pasaba como una palabra, si no la materializaba por medio de símbolos o escritura, eso quedaba en la nada. A lo mismo sucede con la palabra de Dios. Por eso dice que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y los profetas tuvieron que escribir. Ellos dicen que Dios nunca, ¿cómo no va a mandar a escribir Dios? En Apocalipsis mismo dice que constantemente le mandaba a escribir ahí a Juan. Escribe a la iglesia, escribe a la iglesia, escribe a la iglesia. O sea, lo manda a escribir. Dios se piensa que es una persona que no está bien de la cabeza y que dice, uy, me olvidé decirle que escriban, o no les dije que escriban y escribieron. Son las locuras del catolicismo, ¿no? El que recibe su testimonio, dice el versículo 32, y lo que vio y oyó, esto testifica aquí en Cristo. O sea, él vio a Dios, o sea, en el sentido de que él tiene comunión con Dios. Dice que Cristo está unido al Padre, y él da testimonio de que el Padre existe. Dice, y lo que vio y oyó, esto testifica. ¿Qué testifica? De que Dios es verdad. Por eso él oró y dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y nadie recibe su testimonio, o sea, no querían creer en él. Al no creer en él, porque Cristo viene a la tierra y dice, Dios existe, Dios es mi Padre, Dios los ama, Dios los quiere salvar, crean en mi testimonio de que Dios existe. Es como si usted tiene, a la vuelta de su casa pusieron un almacén nuevo, ¿no? Y yo paso, un día voy para su casa y yo paso ahí por la vuelta de su casa y veo que hay un almacén nuevo. Entonces voy yo hasta su casa, doy la vuelta y le digo, ¿sabes qué? Pusieron un almacén nuevo acá a la vuelta. Y usted me dice, no, yo no te creo que hay un almacén nuevo. Y no me cree. Y nunca va a ese almacén. ¿Por qué? Porque no creyó a mi testimonio de que hay un almacén nuevo acá a la vuelta. Eso es lo que sucedió con Cristo. Cristo viene del cielo y dice, ¿saben? Dios existe, Dios es mi Padre. Dios los quiere salvar a todos si creen en mí, si creen en mi testimonio. Es lo mismo que el almacén a la vuelta. Esa persona necesitaba comprar pan, pero como no creyó que hay un almacén a la vuelta, no creyó, entonces no va a comprar nunca pan. No va a conseguir pan. Porque no cree en mi testimonio, que yo le dije que a la vuelta hay un almacén que vende pan. Es lo mismo aquí. El que cree en Cristo tiene salvación. El que no cree en Cristo, ¿por qué? Porque el testimonio de Cristo es que Dios existe. Si no le creemos a Cristo, estamos negando a Dios. El que niega al Hijo, niega al Padre. Por eso dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, que Dios existe. El que recibe su testimonio, es como le digo, si usted recibe el testimonio mío de que hay un almacén acá a la vuelta, usted va a ser beneficiado, porque usted va a ir acá a la vuelta y va a conseguir pan en ese almacén nuevo que usted no sabía que existía. Pero yo, como pasé por ese lugar, le digo, hay un almacén nuevo, hay un almacén y existe, es verdad. Si usted me cree, va a tener un beneficio, va a poder conseguir pan, porque se va a ir acá a la vuelta y se va a dar cuenta que ese almacén sí existe. Es lo mismo con Cristo. Cristo dice, Dios existe. Todo el que cree en Él, si ustedes creen en mi testimonio, van a ser salvos. Porque yo vengo del cielo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El que Dios envió, las palabras de Dios habla.
Entonces Cristo es el que da testimonio de que Dios existe. Y a la vez los apóstoles, al creer en Cristo, dan testimonio del Dios verdadero, del Hijo de Dios. Y al creer en el testimonio de los apóstoles, podemos tener salvación. Si usted crea mi testimonio de que hay un almacén acá a la vuelta, usted va a ser beneficiario para poder comprar pan. Nosotros, al creer en Cristo, tenemos el beneficio de la salvación. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, un poquito más. Por medio de esa iglesia, revelación especial, ¿no? La iglesia asistida por el Espíritu Santo, palabras históricas de Cristo. O sea, dice la iglesia asistida por el Espíritu Santo. La iglesia no es asistida por el Espíritu Santo. La iglesia es iluminada con respecto a la asistencia que le dio el Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Le está hablando a los apóstoles. Eso es lo que tenemos que entender, que Cristo nunca le habló a la iglesia como dice este Señor. ¿Cómo le va a prometer eso a la iglesia? Con razón. Entonces, por eso ellos dicen, ¿cómo el Espíritu Santo le va a hablar a uno una cosa? A uno le va a decir que el bautismo salva, al otro le va a decir que el bautismo no salva. Claro, si lo interpretamos de que el Espíritu Santo va a asistir a la iglesia, por supuesto se va a producir todo esto, este descalabro que dicen ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está asistiendo a la iglesia para la doctrina o para encarrilarla. ¿Por qué? Porque la iglesia no es testigo en el sentido de que no vio a Cristo. Nosotros no estuvimos con Cristo. Nosotros no lo vimos en el monte de la transfiguración. Nosotros no lo vimos resucitado. Nosotros creemos al testimonio de los apóstoles que Cristo ha resucitado y que está a la diestra del Padre. Ellos son los que tienen la verdad plena. Ellos son los que interpretan las profecías. ¿Quiénes son los que interpretan? Lo dicen esta gente, lo dice ¿quién? ¿Quién van a ser? Los que lo vieron. Es como un juicio. ¿Quién tiene la verdad? Los testigos. ¿Quién va a tener la verdad? ¿El verdulero de la esquina? No. Los que tienen la verdad son los testigos. Te va a un juicio. ¿A quién va a escuchar? A los testigos. Si quiere conocer la verdad, tiene que escuchar a los testigos. Entonces, los apóstoles son los testigos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice en Juan 16:13, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Se lo está diciendo a los apóstoles. 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, todas estas promesas de la asistencia para la doctrina y los que hacen discípulos son los apóstoles. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Al ser viva es como si estuviéramos hablando con los mismos apóstoles. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene vida, es un magisterio, se puede decir, vivo. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, no porque ellos estén vivos, porque ellos están muertos o remuertos. Pero esa palabra que ellos hablaron es palabra de Dios, inspiración de Dios. Nosotros, como iglesia, simplemente tomamos y anunciamos lo que testifican los apóstoles. No es como dice el señor Arisa, que el Espíritu Santo asiste a la iglesia para decir que María fue asunta, que la hostia es el cuerpo de Cristo y toda la locura de esta gente. No, la iglesia no es la verdad. La iglesia puede agarrar para cualquier lado. Por eso la iglesia siempre tiene que aferrarse y agarrarse a las escrituras, al testimonio y a la interpretación de los apóstoles. Ellos son los que interpretan. Tomar esa interpretación y enseñar esa interpretación. La interpretación de Pablo, la interpretación de Pedro, la interpretación de Juan, la interpretación de Cristo, que Cristo interpretó. Yo cuando hablé de que son dos grupos, de que un grupo son los apóstoles y otro grupo es la iglesia, me hicieron un comentario allí de que yo interpretaba. No, el que interpreta es Cristo. El que está interpretando que hay dos grupos y está explicando que hay dos grupos y está resolviendo el dilema es Cristo, no yo.
Yo simplemente estoy viendo lo que está diciendo Cristo. No te ruego solamente por estos, o sea, los apóstoles, están haciendo dos grupos. No te ruego solamente por esto, y tienen en su mano los apóstoles, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, hay dos apóstoles. Te ruego que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Quién estaba interpretando ahí? Cristo. Cristo está explicando que son dos grupos. Uno son los apóstoles y otro es la iglesia. En la iglesia también están los obispos. La iglesia, los obispos los obispos, Cristo nunca habló, le habló a los obispos. Cristo le habló a los apóstoles. Ellos son los responsables, los apóstoles. Los obispos, por supuesto, que fueron dejados para cuidar, pero ellos se tienen que aferrar y tienen que absorber y ser uno con la doctrina apostólica. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te dejé en Efeso para que mandases a que no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué? Porque los obispos agarran para cualquier lado. El obispado, si no se aferra a las escrituras, agarra para cualquier lado. Por eso pasa lo que pasa, las miles de sectas y cosas raras que hay. Porque esa era la oración de Cristo, que los apóstoles con la iglesia sean uno en doctrina. ¿Para qué? Para conocer al Dios verdadero y puedan tener salvación por medio de Jesucristo. Entonces, me hicieron ese comentario y vale todas estas preguntas, todas estas... algunos hablan mal, por supuesto, pero la gran mayoría de los católicos hablan correctamente y se puede tener una interacción y una explicación. Uno le puede explicar lo que interpretan ellos, o sea, Cristo, los profetas, los apóstoles, porque son ellos los que interpretan. Por ejemplo, ¿quién es la roca? ¿Qué interpretaron? ¿Qué interpretó Jacob? Que la roca es Dios. ¿Qué interpretó Isaías? Que la roca es Dios. ¿Qué interpretó Moisés? Que la roca es Dios. ¿Qué interpretó David? Que la roca es Dios. ¿Qué interpretó Pedro? Que la roca es Dios. ¿Qué interpretó Pablo? Juan, que la roca es Dios. Entonces, lo que interpretan que la roca es Dios y no Pedro son ellos, no nosotros. Nosotros aprendemos de ellos y vamos a ser eternamente alumnos del pueblo judío, de los profetas, de Cristo, de los apóstoles. Nosotros somos iglesia, no somos la consecuencia de la salvación que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que dice el Señor dice es absolutamente falso, es pura idolatría, porque los atributos que le fueron dados a los apóstoles, eso los atribuye a gente pagana que ni conocía a Dios, que eran filósofos, y si que estaban vivos era porque no le hacían ningún daño al imperio, al paganismo, por eso estaban vivos y podían escribir y quedaron los escritos, porque lo de la iglesia verdadera no quedó nada. No quedó nada. Vamos a escuchar un poquito más, ya termina. Más allá de eso son palabras históricas. El fenómeno ocurrió cuando Cristo le dice a la iglesia que va a ser asistida por el Espíritu Santo. Ahí está, bueno, ya con esto terminamos. Es lo que queríamos saber. Él dice que ellos se atienen a la historia, entonces la pregunta es, ¿la historia es la verdad? La historia no es la verdad. Si yo me apego a un Cristo histórico, me voy a encontrar con el Cristo católico. Un Cristo que nombró sacerdote, por ejemplo. Si Cristo hubiera nombrado sacerdote, hubiera pecado. Si hubiera pecado, no habría salvación para nadie. Y Cristo estaría en el Hades todavía, porque Él no podía hacer eso. Usted imagínese si yo digo, a partir de hoy yo soy presidente de la Argentina. Y salgo a hablar por toda la red de que yo soy presidente de la Argentina. Lo primero que hacen, me vienen a buscar a mi casa la policía y me llevan preso. Yo no puedo hacer eso. Y con Cristo era algo así. O sea, había un orden, y era el orden sacerdotal arónico, estaba vigente, hasta que Cristo no muera, y no haga toda su obra, Él no podía ser el sumo sacerdote. Por eso el Señor dice así en 10:9 de Hebreo, quita lo primero y establece esto último, o sea, su sacerdocio. Entonces, había un orden, había leyes, que Él no podía violar. Ni siquiera Él podía pensar en nombrar sacerdote, porque si Él siquiera lo hubiera pensado, yo hubiera pecado Cristo. Imagínense, que nunca se le cruzó por la cabeza a Cristo el nombramiento de sacerdotes.
Porque dice en 8.4 también de Hebreo que ni él era sacerdote. Y si ni él era sacerdote, ¿cómo va a nombrar sacerdote? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Aunque él mismo era Dios, pero él estaba en su kenosis. Él vino a dar la vida por los hombres y a cumplir la voluntad del Padre. Él es el que hacía, el que satisfacía. Cristo, no hubo una sola milésima, una millonésima de segundo que haya desagradado al Padre. Nunca desagradó al Padre. Solamente que allí en la cruz, bueno, por amor a nosotros, el Padre le dio la espalda para que él, porque él cargó con todos nuestros pecados. Eso sería otro tema. Pero queremos decir que Jesucristo siempre agradó al Padre. Cada segundo millonésima de toda la eternidad, él ha agradado al Padre. Siempre agradó en todo al Padre. Entonces, si él hubiera nombrado sacerdotes, hubiera pecado. ¿Por qué? Porque el Padre había establecido un orden y es como que él se hubiera rebelado contra el orden de su propio Padre. Entonces, ese Cristo es falso. El Cristo de los católicos es falso. Si usted se analiza doctrina por doctrina, se pasa la vida hasta el fin de sus días refutando a esta gente. Porque está todo mal. Está todo mal. ¿Por qué? Porque es paganismo. Eso es paganismo. El Cristo católico es un Dios pagano. Un Dios pagano. Te imagínese, ¿quién va a establecer un orden, un nuevo orden sacerdotal, siendo que ya había un orden? Y el orden que le sucedía era el orden según Melquisedec. Es un orden que tiene unas características que ningún hombre lo puede ocupar, solamente Jesucristo. O sea, la locura de esta gente es algo... No, el otro día el señor Alicia estaba hablando sobre el sacerdocio. Apenas puede entender lo que es el magisterio, que es algo sencillo. Te imaginas lo que es el sacerdocio. Se hizo unos enredos. Es como una persona que se enreda solo con algo y se cae, se levanta, se enreda. Unas verdaderas torpezas doctrinales tremendas. O sea, son sus propias deducciones. No. Lo que hay que hacer es ir a las Escrituras y la manera en que ellos interpretaron todo, la doctrina. Los intérpretes en las Escrituras, no están en nosotros. Nosotros somos los alumnos. La interpretación está en los profetas, en Cristo, en Pedro, en Pablo, en Juan, en los apóstoles. Ellos son los que interpretan, nosotros somos los que aprendemos. La Iglesia no interpreta en el sentido de dictar doctrina, porque si la Iglesia dice que Pedro es la roca, ¿con qué autoridad? Si Pedro dijo que Cristo es la roca, Pablo dijo que Cristo es la roca, Moisés dijo que Dios es la roca, David, todos, Isaías, la roca probada, fundada por el Padre. ¿Quién es la Iglesia para decir que Pedro es la roca? No tiene ninguna autoridad, porque los que tienen autoridad para decir quién es la roca es los profetas y los apóstoles y Cristo mismo. ¿Quiénes dicen la gente que yo soy? Entonces son ellos. ¿Por qué? Porque ellos están viendo con sus propios ojos de que la roca está enfrente de ellos. Lo dijo el mismo Pablo. Pablo fue al tercer cielo y él dijo, y la roca era Cristo. ¿Qué vio en el cielo? Pablo vio la roca inconmovible. ¿Qué vio Juan allí en Apocalipsis? A uno sentado que era como roca de piedra de jaspe, perdón. Había alguien sentado en el trono que era como piedra, dice. Entonces, ¿quiénes son los que interpretan? ¿Qué estaba Pedro sentado en el trono? No, el que estaba sentado en el trono era Cristo. Y dice que era como piedra. Te imagínese. Entonces, los que me dicen quién es la roca son los apóstoles, los profetas. Como una vez profetizó Jacob con respecto a sus hijos, que Dios es la roca de salvación. David, Moisés. Ellos son los que dicen quién es la roca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que interpretan son los profetas y los apóstoles y Cristo mismo. Como hablamos, ¿quién dice que son dos grupos? Los apóstoles por un lado y la iglesia por otro, Cristo. ¿Quién es el que interpreta? Cristo. ¿Quién es el que explica? Cristo, en este caso, que dice que están los apóstoles por un lado y la iglesia por el otro. Por eso él dice que oró por la unidad. ¿Por qué oró por la unidad? Porque son dos cosas separadas.
Y lo que hacen los católicos es confundir y mezclar todo. Decir, como dice este señor mentiroso, que Dios o Cristo asiste a la iglesia para que dicten doctrina. Esa es la mentira más grande. Por eso meten toda su basura doctrinal, diciendo que el Espíritu Santo los está asistiendo, echándole la culpa al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les dijo que tienen que venerar a María, hacerla omnipresente, omnipotente, omnisciente, hacer a todos sus santos muertos, hablar con muertos, que los muertos lo escuchan. Dice que el Espíritu Santo les enseña todo eso. Que María fue asunta al cielo con chancleta y todo, que un pedazo de pan es el cuerpo de Cristo, que el agua limpia pecado, que el rosario salva. Dice que el Espíritu Santo les enseña todo eso. Entonces es la locura de esta gente. Por eso son paganos, no tienen salvación, a menos que conozcan a Cristo. Porque Cristo testifica de que Dios es verdadero, que Dios existe. Al creer en Cristo están creyendo en Dios. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Si ellos no creen en Cristo, en el Cristo de las Escrituras, no en el Cristo histórico, como dicen ellos. El Cristo histórico, ese es un Cristo de cartón, es un Cristo de trapo. El Cristo católico es un muñeco de trapo, es un yeso, es una piedra. No tiene vida. El Cristo verdadero está a la diestra del Padre, y como dijo Juan, yo vi a uno sentado que era semejante a piedra de jaspe. Así que los que interpretan son los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles, a ellos se les dio una asistencia especial, como dice la misma palabra, que Él mismo los va a asistir. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Está hablando a los apóstoles, eso tenemos que entender. Que Cristo no habló nunca con la iglesia, ni le dio promesas a la iglesia. Las promesas fueron para los apóstoles, para el pueblo judío. Pero en este caso específicamente a su magisterio. ¿Quiénes eran los que iban a dictar doctrina? Los apóstoles. Porque si Cristo hubiera hablado con la iglesia, le hubiera dado estos atributos, esta asistencia del Espíritu, porque Él dijo que les voy a enviar al Espíritu para que los asista, para que los guíe, para que les enseñe, para que les haga recordar, para que sea el Padre, el compañero, el abogado, el protector de ustedes, sobre ustedes va a ser, mis apóstoles. Entonces imagínense si se lo hubiera dado a la iglesia. En ese caso se podría decir que la iglesia podía ser infalible, pero Cristo nunca se lo dio. ¿Por qué? Porque la iglesia es consecuencia de estos atributos que le fueron dados a los apóstoles. La iglesia es fruto de la asistencia del Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Por qué? Porque pudieron dar un mensaje perfecto los apóstoles. Al margen de que ellos contaban, lo que vieron, oyeron, contemplaron y palparon, tenían la asistencia del Espíritu Santo de una manera especial, que dice que Él iba a guiar, les iba a enseñar, les iba a recordar, les iba a ser padre, compañero, abogado, protector, sobre los apóstoles de una manera especial. ¿Por qué? Porque el mundo iba a creer por medio del mensaje de ellos, y ese mensaje tenía que ser un mensaje perfecto. Entonces, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, o sea, el mundo no le puede recibir. ¿Quiénes pueden recibir? Ellos que creyeron, los apóstoles. O sea, al decir el mundo está hablando del resto. Nosotros estamos en el mundo, nosotros no podemos recibir a menos que creamos en el mensaje de los apóstoles. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos. El Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que nos dejó? Cristo no nos dejó ningún papa, no nos dejó ninguna iglesia. La iglesia es simplemente la consecuencia. Nos dejó al Espíritu Santo y al mensaje apostólico que está en las Escrituras. Nosotros como iglesia, simplemente, el Espíritu Santo viene a iluminarnos. Es como que usted estudia en un lugar donde la luz está prendida. ¿El católico qué hace? Estudia con la luz apagada. Católico, cualquier secta o cualquier persona que no tenga el Espíritu Santo, o hasta un ateo mismo conoce más de la Biblia que muchos cristianos. ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando la persona cree? Viene el Espíritu Santo, pero no es para que dicte doctrina, sino para que se le ilumine. Es como que se prende la luz y usted puede ver con claridad el mensaje apostólico.
y puede crecer y puede ver con claridad y conocer al Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Porque cuando viene el Espíritu Santo se ilumina y podemos ver con claridad al Dios verdadero. ¿Dónde? En las Escrituras. No en una religión, no en un pedazo de pan. En las Escrituras está el Dios verdadero. Por eso lo que dice Señor Alicia es absolutamente falso. Es un hombre que no tiene futuro eterno si no cree en Jesucristo. Lo único que le espera es condenación, porque si no cree al testimonio de Jesucristo, que ha dicho Jesucristo que Dios existe y Dios es verdadero, si no cree al testimonio de Jesucristo, si él cree en papas y en todas sus locuras, no está creyendo en el Cristo verdadero, porque Cristo nunca dejó ningún papa, ni asiste a la iglesia, como él dice, que asiste a la iglesia para dictar doctrina. Sería una locura. Esa asistencia solamente fue dada a los 11, como dice, id y haced discípulos, ¿Quiénes hacen discípulos? Los apóstoles. Si nosotros se puede decir discipulamos o enseñamos la palabra de Dios, en realidad los que están haciendo discípulos son los apóstoles. ¿Por qué? Porque tomamos la enseñanza de ellos, del testimonio de ellos, lo que ellos vieron, palparon, contemplaron con respecto al verbo de vida, nada más. Entonces, lo que queremos decir es que la iglesia no es la verdad. Aún la iglesia verdadera no es la verdad. La iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad. O sea, defiende la verdad, que en este caso, ¿qué estamos haciendo nosotros? Defendiendo la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En las Escrituras. ¿Y en las Escrituras quiénes están? Los apóstoles y los profetas, y está Cristo, está Dios. Entonces nosotros defendemos que el Cristo verdadero es el testimonio de los apóstoles. Ese es el Cristo verdadero. ¿Por qué no van a las Escrituras ellos? Porque ahí van a encontrar al Dios verdadero. Van a encontrar a Jesucristo. Van a encontrar a los apóstoles. ¿Por qué no quieren ir a los apóstoles? Porque los apóstoles no enseñan el catolicismo romano. Los apóstoles no enseñan a peinar pelucas. No enseñan a hacer muñecos. No enseñan a creer que María fue asunta al cielo porque no tenía pecado. No enseñan que el agua limpia de pecado. No enseñan que la hostia es el cuerpo de Cristo. Eso no lo enseñan. Entonces por eso ellos no van a las Escrituras. Por eso ellos dudan de Dios. Y el incrédulo le cree más a la duda que a las certezas. Así que, como le dicen siempre al señor Alarcón, pero vos tenés más duda que certezas. Porque así es el sofista, así es la persona que está influida por el diablo, de poner más duda que certezas. Porque eso es lo que le dijo Satanás a Eva, con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol que está en el huerto. Entonces Eva le dice, no, podemos comer de todo menos en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si comemos vamos a morir. Entonces Satanás dice, no, eso no es verdad, no van a morir. Es lo que dice esta gente, no es verdad, no es verdad todo lo que dice la gente. Porque si ellos dicen que hay otro testigo, que sí que no le creen. Es como que yo le cuento algo a usted y usted me dice, está bien, pero necesito otra persona más, porque a vos no te termino de creer, no te creo. Necesito otro testigo más. Pero si usted me creería a mí, está bien. Me basta y me sobra con lo que vos me decís. Y es lo mismo con las Escrituras. Dios habla por medio de los profetas, por Cristo, por los apóstoles, y nos basta. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios. No necesitamos más testigos. Porque ellos necesitan más testigos, porque no le creen a Dios, porque son incrédulos. Por eso no tienen salvación, porque no le creen a Dios. Dios es único, Dios habla por medio de las Escrituras. ¿Qué más queremos? Punto, se acabó. Lo habló Dios, lo dijo Dios, calle toda la tierra. Pero ellos dicen no. Al decir que necesitan más testigos, necesitan padres de la mentira, padres del infierno, papas, concilio, todas esas cosas, porque no le creen a Dios simplemente. Así que lo vamos a dejar por acá. Es un comentario que queríamos hacer con respecto a que la asistencia del Espíritu Santo está sobre los apóstoles para dictar doctrina, para decir quién es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron con Cristo. Al estar con Cristo son irreemplazables. Nadie puede tener la verdad como la tienen ellos. Al ser ellos los testigos, no tienen comparación. Son únicos.
Son los únicos testigos. Porque Cristo les dijo, el que los oye a ustedes, a mí me oye. Punto, se acabó. Cristo les da autoridad y la asistencia del Espíritu Santo a ellos, a los apóstoles y a Pablo. Fuera de ellos no hay nada. No hay nada. Fuera de lo que está escrito no hay nada. Todo está ahí. Todo está dentro de la botella, como dijo el Señor. Dice. Él se imagina que hay fuera. Por supuesto, él dice, pone la botella y dice, no todo está dentro de la botella. Agua no solamente hay dentro de la botella. Hay más agua. El punto que la palabra de Dios viene del cielo. Si nosotros vamos a esa ilustración que él hace de la botella con el agua, si él cree que la palabra de Dios es divina, esa palabra viene del cielo. Digamos, un agua celestial. Es un agua que viene de arriba, que está dentro de esa botella, que viene a hacer la escritura. O sea, la escritura contiene eso que es que no se puede contener como la tradición de Dios. Dios habla, pero tiene que ser contenida por escritura. Entonces eso está contenido dentro de la Biblia o dentro de las escrituras. Está la palabra de Dios contenida. Es el agua con la botella. Pero él dice que fuera de esa botella con agua hay más agua. Entonces, esa otra agua, ¿de dónde la saca él? Primeramente que no la vemos. No está. Él mostró la botella, pero no mostró más agua. Esa otra agua está en su imaginación. Pero si vamos un poquito más, pues, bueno, va a una canilla. ¿Y de dónde saca esa agua? ¿De dónde sale el agua? De abajo de la tierra, o sea que es un agua terrenal. Estamos viendo un agua celestial que viene arriba y un agua terrenal. Entonces no hay comparación. Un agua que viene del cielo, que es limpia, que no tiene contaminación de nada, que es una figura de Cristo también. Cristo no tiene contaminación de nada, viene del cielo, no tiene comparación, es el único. Y la palabra de Dios es igual, porque Él es el Logo, por supuesto. La palabra de Dios es limpia, como dice en el Salmo 119. Es limpia, es pura, es incomparable. No hay comparación con esa agua. Él quiere poner otra agua sacada de la canilla, que son sus concilios, son sus papas, son sus sínodos, son sus padres de la mentira, que la quiere comparar con el agua limpia. Un agua que viene del cielo, que no tiene microbio, no tiene nada. Es pura, purísima. Sumamente pura es tu palabra, lo dice en el mismo Salmo. Y trae un agua de la canilla. Si usted la analiza, y el señor Ariza, que es médico, debe saber que está lleno de microbios, lleno de bacterias, enfermedades, de todo en el agua. ¿Cómo puede decir que las dos aguas son iguales? Nunca. Es lo mismo acá. Hay un magisterio que es puro, hay un magisterio que es asistido por el Espíritu Santo, hay un magisterio que en su doctrina no tiene errores, comparado con un magisterio terrenal. O sea, es el agua esa llena de bacterias y de contaminación. No hay comparación. Por eso la palabra de Dios es única, porque la palabra de Dios viene del cielo, es algo sumamente pura. Por eso lo dice la misma palabra. Tu palabra es sumamente pura, y tu siervo la alma, como dice así en el Salmo 119. Tu palabra es sumamente pura y tu siervo la ama. Esa palabra estaba en los apóstoles, en un magisterio asistido por el Espíritu Santo. Un magisterio inigualable. Un magisterio ordenado por Cristo. El magisterio del Señor Ariza ni los conoce Cristo. Entonces, no tiene ninguna validez y es absolutamente ilegítimo. Todo lo que él escribe, su libro, sobre el Papa, sobre la tradición, todo falso eso. Todo mentira. Hará su negocio aquí en la tierra, pero un día dará cuenta y no tendrá escapatoria. Lo más lamentable para él, a menos que crea en el Dios verdadero, en Jesucristo, que da testimonio, o que dio testimonio cuando estuvo aquí en la tierra, de que Dios es veraz. Y dejó sus apóstoles y dejó al Espíritu Santo para que den testimonio del único Dios verdadero. Así que lo dejamos por acá y que Dios le bendiga a todos.